procesión se le dará a cada animalito un panecillo. Entonces vamos haciendo 2 filas y el santo irá en el último lugar. San Antonio Abad nació en Coma, en el Alto Egipto. Se cuenta que a los 20 años vendió todas sus posesiones y entregó su dinero a los pobres, retirándose a vivir en una comunidad y haciendo vida monástica. Pasó muchos años en el desierto ayudando a encaminar a otros ermitaños su vida espiritual. Vivió 105 años. En su vida, San Antonio estuvo muy relacionado con los animales. Una vez se le acercó una jabalina con sus jabatos que estaban ciegos. Antonio curó la ceguera de los animales y desde entonces la madre no se separó de él y le defendió de cualquier alimaña que se le acercara. Y comparten la vida del hombre con todas sus vicisitudes. Dios, que derrama sus beneficios sobre todo ser viviente, más de una vez se sirvió de la ayuda de los animales, o también de su figura para insinuar en cierto modo los dones de la salvación. Los animales fueron salvados en el arca de las aguas del diluvio, y después del diluvio quedaron asociados al pacto establecido con Noé. El Cordero Pascual recordaba el sacrificio pascual y la liberación de la esclavitud de Egipto. Una gran pez salvaguardó a Jonás. Unos cuervos alimentaron al profeta Elías. Los animales fueron agregados a la penitencia de los hombres y junto con toda la creación participan de la redención de Cristo. Al invocar pues por intercesión de San Antón Abad la bendición de Dios sobre estos animales, alabemos al Creador de todo. Démosle gracias por habernos elevado por encima de las demás criaturas y pidámosle que, conscientes de nuestra dignidad, vivamos siempre al amparo de su ley. Hagamos bendecir a nuestros animales. Los animales han sido dados por Dios para nuestra ayuda, para nuestro sustento y para nuestra compañía. En la ciudad de Trujillo, la celebración de la fiesta de San Antonio Abad cobra un especial sentido porque no solamente San Antonio es protector de los animales, sino que también es el patrono de los ganaderos y de los veterinarios. ¡Ay, yo sí que lo quiero! Este no tiene frío. Oye, una foto con... ¿Dónde está el tuyo? Sí. ¿Has visto que viene el favor y cuántos perritos han ido? ¿Ves que ese también es mío? A ver, mamá, cómelo así. ¡Ay, se volaron!
García Macho. Ahora viene un muchacho con una fragoneta. Al justo Simeón, dignate santificar con tu bendición estos cirios, acepta los deseos de tu pueblo que llevándolos encendidos en las manos, se ha reunido para cantar tus alabanzas, y concédenos caminar por la senda del bien, para que podamos llegar a la luz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Marchemos en paz al encuentro del Señor. Estas fueron las palabras del justo Simeón cuando tomó en brazos al niño Jesús. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. En esta fiesta se bendicen las candelas, que vamos a necesitar durante todo el año, para que no nos falte la luz física, pero sobre todo para que no nos falte la luz espiritual, el discernimiento. Para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Cuando uno se esfuerza en seguir a través de la oración con fidelidad los caminos marcados por la providencia, siempre queda inundado por la luz y la paz de Dios, y a partir de ahí se descubre y consolida la específica vocación personal con gran claridad. La candela que sostenemos en nuestras manos es también recuerdo de nuestro bautismo. Allá en la ermita del Cristo de la Salud, allí estaba la cofradía de San Blas, o sea que a ver si recuperamos esta devoción y esta fiesta que nos une a nuestra historia y a nuestros antepasados en la fe.
Uno de ellos es San Blas, que pocas cosas conocemos de su historia, es muy antiguo, del siglo IV, obispo de Sebaste, en Armenia, y por tanto muy venerado por la Iglesia armena, una iglesia perseguida, una iglesia que ha pasado por muchas dificultades, pero que ha perseverado en la fe, que tiene su propio rito litúrgico, el rito armenio, y que es muy rica en tradiciones, pues veneran de manera especial hoy a San Blas, como lo hacemos nosotros. Las noticias históricas de su vida nos dicen que fue médico antes de ser elegido obispo y que se retiró a una cueva, a la soledad, para dedicarse a la oración, y allí le eligieron obispo y hizo de aquella cueva su propia sede episcopal. Allí acudían los animales con los que tenían una gran familiaridad, un poco como San Antonio Abad, y a los que curaban, y se acercaban también las personas. Lo que le dio más fama fue la curación de un niño que se estaba ahogando con una espina en la garganta. Es lo que le ha hecho ser el abogado de las enfermedades de la garganta. Por encima de todo lo que celebramos es su glorioso martirio, el testimonio que él dio con su vida y sobre todo con su muerte. Fue perseguido en la persecución de Diocleciano bajo el gobernador Agrícola y sufrió un tremendo martirio. Primero sufrió una serie de heridas, de torturas. Ahí le vemos, no se le ve ahora con los cordones, pero tiene en su mano un rastrillo de estos con el que dice la tradición le cubrieron el cuerpo, ¿no? Con este rastrillo. Y luego al final pues fue también decapitado. Esa garganta que protege, pues él la ofreció por Cristo y por la fe, perseveró en la fe. Nosotros que estamos en tiempo de nueva evangelización, esta tarde hemos estado con el señor obispo invitándonos a la misión de nuestra diócesis, de nuestra parroquia, de nuestra ciudad, pues tenemos que mirar a los mártires porque ellos son los testigos más luminosos de Jesucristo. En tiempos difíciles, ¿y qué tiempo no es difícil para vivir la fe? Si la fe nos acomoda a este mundo y a las exigencias de este mundo. Por tanto, siempre es difícil vivirla, pero siempre contamos con la ayuda principal que es la de la gracia de Dios, que no nos hace falta. Por tanto, los mártires nos animan, ellos son como nosotros, de carne y hueso como nosotros, pero se dejaron fortalecer por la gracia de Dios y perseveraron en la fe hasta el final. También en estos tiempos, no temamos, por tanto, creer en Jesucristo, dar testimonio de Él, vivir la fe en definitiva con gozo y alegría, a pesar de que tengamos que sufrir por ello, pues algún tipo de contrariedad. Dichosos nosotros, si tenemos que sufrir por Cristo. Y en segundo lugar, pues los mártires nos impulsan a esta nueva evangelización, a esta misión, a anunciar a Cristo a aquellos que entre nosotros. Ya no hace falta irse a China, a Japón, a África, sino que aquí entre nosotros muchos ya no creen. Muchos han olvidado la fe que recibieron o viven como si Dios no existiera, al margen de sus mandamientos y de su doctrina. Por eso tenemos una gran tarea y a ella nos van a ayudar los mártires. Vamos a pedirle a San Blas que proteja nuestras gargantas para que en todo momento bendigan a Dios con nuestra garganta, con nuestra voz, que le alabemos, con nuestras palabras, con nuestras obras, que no haya en nosotros nunca, ni entre nosotros permitamos pues ese tremendo pecado de la blasfemia, de la ofensa a Dios que tantas veces se oye, ¿no? Dios nos ha dado la boca, la garganta, para bendecirle, para alabarle, y nunca para ir contra Él. Aunque en su infinita misericordia, pues permite muchas veces que los hombres incluso le neguemos de esta manera. No lo permita Dios, y que nosotros luchemos también contra ese tremendo vicio que se extiende también en nuestra época. Que a nuestro alrededor todos puedan alabar y bendecir a Dios, que nos ha dado la garganta, nos ha dado la lengua para alabarle y glorificarle como lo hacemos ahora en
en esta Santa Misa de la fiesta de San. Alcánzanos la gracia de conservar este divino don y de defender sin respetos humanos de palabra y con obras la verdad de la misma fe, hoy tan combatida y ultrajada. Tú que milagrosamente salvaste a un niño que iba a morir, desgraciadamente del mal de garganta, concédenos tu poderoso patrocinio en semejante enfermedad y sobre todo obténnos la gracia de la mortificación cristiana, guardando fielmente los preceptos de la Iglesia que tanto nos preservan de ofender a Dios. Milagroso San Blas, que lleno de júbilo en el camino de la cárcel, obrasteis prodigios y salvasteis la vida de un niño. Alcánzanos del Señor la gracia de vernos libres de todas las enfermedades y emplear nuestra garganta siempre para la gloria de Dios y bien de nuestras almas. Santo Pontífice y Mártir Blas, que perseguido te agradaba la penitencia del desierto y con tus milagros convertiste numerosos paganos. Te rogamos los libres de todos los males y nos concedas la voz para dar testimonio de la fe con nuestra palabra y gozar algún día en el cielo de tu compañía. Amén. San José, el esposo de la Virgen María, es el santo del silencio. No se conocen palabras expresadas por él, solo se conocen sus obras, sus actos de fe, de amor y de protección como padre responsable. De este santo decía Santa Teresa de Jesús que no había favor que hubiera pedido a San José que no lo hubiera recibido. Pues nos encontramos en la sacristía de San Martín y esto que ven aquí todos ustedes es el estandarte de la cofradía de San José, una devoción que se ha recuperado en la iglesia de San Martín y que se llevará a cabo durante los próximos 7 domingos. Aunque no existe una época señalada para la práctica de estos 7 domingos de San José, suele hacerse antes de su fiesta, el 19 de marzo. Se contemplan entonces los 7 dolores y los 7 gozos de la vida de San José. Ejercicio de los 7 domingos en honor del Patriarca San José. Segundo domingo. Y sucedió que estando allí le llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. Dichoso Patriarca San José, elegido para cumplir los oficios de padre como el Hijo de Dios hecho hombre. La extrema pobreza con que Jesús nació en Belén, que causó una gran pena, pero el anuncio del ángel en aquella luminosa noche te colmó de esperanza. Por este dolor y gozo te suplicamos nos alcances la gracia de tratar en la tierra como amigo a nuestro ángel custodio y de gozar siempre de su compañía en el cielo. Ofrezcamos nuestros corazones a Jesús, José y María. José glorioso. Desde el principio, San José recibió la gracia de discernir los mandatos del Señor, a los que respondió libremente. Virgen Santa, concebida sin pecado para ser digna madre de Jesús. Dichoso San José, que con amor de Padre viniste solo para Jesús. José glorioso, José glorioso. San José es modelo de padre y esposo, patrón de la Iglesia Universal, de los trabajadores, de infinidad de comunidades religiosas y de la buena muerte, porque murió acompañado de Jesús y de María. Por vuestra alegría y inefable al ver a Dios nacido y hecho niño. José glorioso, José glorioso, ampara a quien contempla tu pena y gozo. Encomendemos a San José nuestra intención
El 9 de febrero se celebró en San Martín de Tours el 75 aniversario de la consagración del templo a Dios. No convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para hablar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta es la morada de Dios con los hombres. Celebramos en este domingo el 75 aniversario de la solemne consagración, dedicación a Dios de esta iglesia parroquial de San Martín, como nos lo recuerda la placa conmemorativa que tenemos en la parte derecha de la iglesia escrita en latín. Hoy hace 75 días se reunía el pueblo cristiano presidido por su pastor, entonces el obispo don Feliciano Rocha Pizarro, y guiados por el entonces párroco arcipreste don Rafael García, que había promovido la restauración de parte de la iglesia y la construcción del nuevo altar, y que promovió también la solemne consagración. Se preparó el pueblo con una catequesis sobre el sentido de la iglesia y sobre el sentido también de la celebración litúrgica, entonces muy compleja, duraba 2 días. Eso hacía que casi ninguna iglesia se dedicara, todas se bendijeran. Tan solo en nuestra diócesis de Plasencia, con este rito de anterior al Vaticano II, están consagradas la catedral y nuestra iglesia de San Martín de Trujillo. Es cierto que las iglesias suelen consagrarse cuando se edifican, pero la nuestra, con el correr de los tiempos, no había sido dedicada, consagrada al Señor, y el párroco vio conveniente, el obispo, en realizar este sagrado rito. Hemos recibido un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, el sacrificio de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestra vida de familia. Todo eso es culto a Dios, que lo unimos aquí en el altar al sacrificio de Cristo. Este sacrificio que es mío y vuestro, como dirá el sacerdote dentro de unos momentos. El altar es el centro de la celebración litúrgica y por tanto también del edificio. Junto a él la mesa de la palabra, que es el amor desde el que se proclama el alimento de la palabra de Dios, ese doble alimento de la Eucaristía y de la palabra es el que fortalece nuestra vida cristiana, junto con los demás sacramentos que se celebran en la Iglesia, el bautismo, en el baptisterio, la penitencia, en la sede de la penitencia. Aquí, desde la sede, preside el sacerdote enviado por el obispo, representando a Cristo, Maestro que nos guía y que nos enseña con caridad y con autoridad. En lugar del coro, de los instrumentos musicales, el hermoso órgano de San Martín que durante siglos ha acompañado las celebraciones litúrgicas, en lugar de la reserva de la Eucaristía para la oración personal, las imágenes, los altares y capillas, los sepulcros que nos hablan de una historia, de unos cristianos que aquí rezaron, que contribuyeron a construir este hermoso templo, porque no lo olvidéis, este templo es obra de la fe de un pueblo creyente que quiso edificar una morada de Dios entre los hombres, aquí en el corazón de Trujillo, renacentista, esta plaza mayor, aunque hay vestigios de una iglesia anterior, mucho más antigua, en la torre
campanario y en otros lugares, que nos recuerdan que esta parroquia tiene muchos siglos celebrando la fe, anunciando a Jesucristo y anunciando y celebrando los sacramentos. Es todo un reto para nosotros, recoger la antorcha que nos dejaron aquellos que han construido esta iglesia, que han vivido aquí la fe, no solo la iglesia material, sino la iglesia espiritual, la iglesia comunidad de cristianos, tantos pastores que han regido esta iglesia, que han servido este altar, tantos cristianos que aquí se han reunido a celebrar su fe, nos impulsan a nosotros a transmitir esta antorcha a las nuevas generaciones. No solo restaurar nuestra iglesia como lo estamos haciendo, gracias una vez más lo digo a don José María, que está aquí con nosotros en este día, y a su ayuda, que sin su ayuda sería imposible pues el poder mantener este edificio y restaurarlo, redescubrir toda la belleza con la que fue edificado y con la que fue pensado a lo largo de los siglos. Y el momento culminante fue esa dedicación hace 75 años, sino también tenemos el reto de transmitirnos una iglesia, un edificio que puede acabar siendo un museo si no hay personas que se reúnan aquí, que vivan la fe, que celebren los sacramentos, que en definitiva proclamen la gloria de Dios en medio de un mundo que no adora ni alaba al Señor. Así seremos luz en medio de las tinieblas de este mundo. La iglesia, con sus torres, con sus edificaciones, está expresando a los hombres, está siendo un mensaje para los hombres que pasen por aquí, que se reúnan en esta plaza. Está hablándoles de un Dios que les ama, de un Dios redentor y salvador, de un Dios que actualiza aquí entre estos muros cada día su obra salvadora para que el mundo tenga vida y vida en abundancia. Comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo. Lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Los templos recobran su belleza, su esplendor, cuando en ellos se celebran los sacramentos, cuando son casa de oración, pero sobre todo cuando en ellos se celebra la Eucaristía y Jesús se hace presente en el pan de ángeles, sin el cual el mundo sucumbiría. El Dios, Señor del cielo y de la tierra, que ha querido congregaros hoy para celebrar el aniversario de la dedicación de esta iglesia, os enriquezca con sus bendiciones. El que quiso reunir en Cristo a todos los hijos dispersos, haga de vosotros templo suyo y morada del Espíritu Santo. Para que así, purificados de toda mancha, gocéis de Dios, que viene a vosotros y en vosotros hace morada, y alcancéis un día... Es Jesús mismo quien nos bendice a través del sacerdote. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.